Fundamentos esenciales de la creación. ¿Qué es creación? Transformar una idea en imagen. ¿Y qué es la idea? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es espíritu? ¿Qué es materia? ¿Qué es masa? ¿Qué es estímulo y qué es impulso? Ordenanza, orden, ordenado. Todas estas cosas son dignas de preguntarse y dignas de comprender. ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es el orden? Si no conocemos qué es el orden, resulta que tendríamos que orar para buscar ese orden. Puedes crear sin intención, sin necesidad, puedes crear sin selección, sin elegir, puedes crear sin poder, sin voluntad. Para crear es necesario un autor determinado y recursos. Un autor estimulado y recursos estimulantes. Eso es lo que necesitamos para poder crear. ¿Cuáles son los fundamentos de la creación? El origen del genoma, el espermatozoide es producto de una estimulación. Las hormonas son activadas por estimulación nerviosa. El hambre, la sed, el atractivo, etcétera, son pretensiones derivadas de un estímulo condicionado. Los sentidos operan mediante estímulos sensoriales, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Existen estímulo sensitivo emocional, estímulo motor, pretende satisfacer, y el estímulo cognitivo intelectivo o interés por comprender, y el estímulo creativo motivado a realizar. Todos ellos son estimulaciones. La estimulación es el inicio de la creación. Carácter libre, autónomo y responsable. Conciencia y sentidos son necesarios para crear. El ser humano está en el centro entre la prudencia, firmeza y templanza y la estimulación sensorial. Está entre la emoción y lo sensible, lo que se siente y lo que satisface, lo que interesa y lo que convence, lo que motiva y lo que beneficia. El significado, el criterio y la información. El ser humano está en el centro de todas estas cosas y al ser humano lo protege el celo como custodio de la unidad. Fundamentos de la creación. A la fuerza la impulsa un poder estimulante o energía. Energía es el poder que impulsa la fuerza. Impulso es motor, es motriz. Y existen diferentes tipos de fuerza. Fuerza cuántica, fuerza física, fuerza química, etcétera, etcétera. Como hay distintos impulsos motores, las diferencias indican que existen energías estimulantes selectivas que optan por una u otra finalidad. La energía eléctrica, la energía magnética, la energía nuclear, la energía física o la energía química. El poder intencional selectivo de la energía estimula la actividad motora. Consecuentemente, estamos afirmando la existencia de una estimulación energética intencional, selectiva y poderosa. Intencional o intencionalidad se deriva de la libertad. Intencionas cuando tienes alternativas por las que optar. Seleccionas cuando dispones de autonomía frente a las alternativas. Y el poder de la movilidad para actuar es derivada de una actitud motivada por la voluntad de realizar. Energía al transformarse en fuerza se transforma en presión, intensidad y potencia. La energía intencional al transformarse en fuerza transforma en presión, intensidad y potencia. ¿Cómo se puede ejercer presión sin orientación, dirección y recorrido? La energía estimulante demuestra intencionalidad, selectividad y poder en esa presión, intensidad y potencia. ¿Por qué no se va la partícula? ¿Por qué la partícula gira alrededor del centro? De ser producto de una estimulación espontánea, al azar y arbitraria, la partícula debería irse a cualquier lado, pero permanece en orden alrededor del centro. ¿Por qué? Porque contiene intención, selección y poder. Fundamentos de la creación. Si la creación se deriva de una energía originaria, intencional, selectiva y poderosa, esa energía estimulada por la necesidad de crear es emocional. Esa energía selectiva ante la mejor alternativa es intelectual.
y esa energía originaria o generadora de la información del genoma dispone de la voluntad para cumplir en imagen dicha información en idea, es voluntariosa, contiene voluntad. Esa energía intencional, selectiva y poderosa dispone de libertad, autonomía y poder responsable porque cumple lo pretendido. Dispone del poder de crear finalidades específicas distintas en base a pretensiones también específicas y distintas. Contiene emoción, contiene intelecto, contiene voluntad. Siente, se ajusta y motiva o cumple. Fundamentos de la creación. Esa energía estimulante idea ha de existir en algún contenedor de estímulos. El estímulo pretende y se satisface, se interesa y convence, se motiva y beneficia. El establecimiento de la estimulación existe contenida en el valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto o beneficia al sujeto que lo aprecia. Idea es la suma de expectación y beneficio, de interés y convencimiento y de necesidad y satisfacción. La estimulación de la idea se establece en la imagen pretendida. Valor. Eso es, el valor. El valor se necesita y se disfruta. El valor interesa y convence. El valor se debe cumplir y beneficia. ¿Vale lo necesario? ¿Vale el interés? ¿Vale la expectación? ¿Vale la satisfacción? ¿Vale el convencimiento? ¿Vale el bienestar? Obviamente valen, todos valen. El valor es una cualidad constante e inmanente, todo vale. La energía es y está en todo. El valor es la cualidad estimulante, el valor estimula la necesidad, estimula el interés, estimula la motivación. El valor es el potencial intencional originario de la creación entera. Es una unidad dual trinitaria. El valor es trino. Es, simplemente es. Valor, energía, fuerza son tres. Intención, selección y poder son tres. Velocidad, tiempo y espacio son tres. Ordenanza, orden y ordenados son tres. Presión, intensidad y potencia son tres. Alto, largo, ancho son tres. Ovular, embrional y fetal son tres. Infancia, adolescencia y adultos son tres. Las virtudes son tres. El celo son tres. Los instintos son tres. ¿Cuál es el origen de la creación? El origen de la creación es una necesidad motivada por la expectación a disfrutar de un bien. Bien, conocimiento y satisfacción son lo pretendido por la necesidad, por la expectación a disfrutar de un bien, por la necesidad, por interés y por el deseo. La necesidad, el interés y el deseo es un estímulo, es una estimulación. Y el proceso de conquista del bien, del conocimiento, convencimiento y la satisfacción es un impulso motriz. Expectación a disfrutar del beneficio de sentirse satisfecho, convencido y realizado completamente. Existe esa dualidad de aspectos complementarios, unidad dual trinitaria. La actitud, la actividad y el acto, eso es lo que nos permite crear. El proceso origen de la creación. Crear es un sistema operativo compuesto por una multitud de atributos. La intención, la selección y el poder, la conciencia de lo que satisface, de lo que ajusta, de lo debido. Eso es valor y ese valor busca lo pleno, lo justo, lo completo, igual que los artistas buscan los temas universales trascendentes. La energía se orienta, se dirige y recorre mediante el poder, idea e imagen. Ese poder transforma la energía de la idea en imagen. Esa transformación se hace o se realiza mediante presión, intensidad y potencia. Eso es fuerza. Lo necesario, lo ajustado y lo completo es lo que consigue la fuerza. La estimulación imperceptible en impulsos móviles. Forma, eso lo sabemos todos. Aquí tenemos longitudes de onda o la radiación, que son transformaciones que ocurren en la vida diaria y claro, nosotros no nos damos cuenta de esas transformaciones porque creemos que es parte de la ciencia nada más, pero son transformaciones que nos llegan a nosotros y que nosotros también las hacemos, también
percibimos, nos interesamos, nos motivamos por cosas, tenemos sentimientos, conocimientos y experiencias. Nuestros sentimientos esperan aspectos conectivos, nuestros conocimientos esperan aspectos concordantes, nuestras experiencias esperan lo conciliable también. Y en la creación existen el efecto, el afecto y el defecto. El efecto es el objeto, el afectado es el autor y el defecto es el error que afecta al afectado. El afectado puede debilitarse ante el defecto o puede controlarse y dominar el error y continuar el proceso de su conquista. Crear exige libertad, autonomía y responsabilidad. Libertad para captar lo necesario, lo interesante, lo motivante. Autonomía, auto es uno mismo, nomo es ley. Crear exige ajustarse a lo necesario, lo interesante, lo pretendido. Responsabilidad, crear exige responder al cumplimiento de lo esperado, de lo necesario o de lo debido. La creación se origina en base a la estimulación por lograr lo pretendido. La expectación a disfrutar de un beneficio es el combustible estimulante del proceso de la creación. Aquí vemos cómo este autor busca lo pleno, lo justo y lo responsable dentro de este campo emisor-receptor, o llamamos campo electromagnético al ambiente, el ambiente estimulante donde está este personaje, y ese ambiente es el que le motiva a apreciar o despreciar. Apreciando crea la estimulación positiva, despreciando crea la estimulación negativa. Ese comportamiento artificial o salvaje, instintivo, impredecible del instinto nada más, nos hace temerlo, nos hace dudarlo, nos hace estar atentos a ese tipo de comportamiento instintivo. Pero si tenemos un comportamiento normado y ordenado, sabemos que ese personaje va a ser predecible y nos permite estimularnos en base a la conciencia de una estimulación positiva. ¿Por qué no se va la partícula? Este es un tema interesante que vamos a analizar, porque lo vamos a ver en tres casos, con la partícula y con la persona también. La partícula no se va porque contiene intención, selección y poder. La partícula es un sistema operativo compuesto de conectividad, de dualidad complementaria, porque tiene un centro y una periferia, del dominio sobre el centro, porque es ese centro gravitatorio que la atrae, del rechazo al desorden, porque esta partícula sigue dando vueltas alrededor, evitando el escaparse. Se cumple mediante un proceso en tres etapas, cumple esa finalidad específica y se determina a cumplir completamente el proceso de su realización. ¿Por qué no se va la partícula? Porque tiene o contiene intención, selección y poder. La partícula es un operativo compuesto de aspectos, lo mismo que hemos visto antes, aspectos conectivos, duales complementarios dominados por el centro, rechazando el desorden del proceso. Progresa en tres etapas para cumplir finalidades específicas y se cumple. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la naturaleza humana o con la persona. La persona también es un operativo compuesto de aspectos conectivos, duales complementarios, dominados por el centro del progreso, rechazan al desorden del proceso, progresa en tres etapas para cumplir una finalidad específica y se cumple. Los fundamentos de la creación son básicos. Nosotros sabemos que la creación se establece mediante la estructura base de cuatro posiciones. Necesitas de una idea que un autor va a realizar transformando objetos en consecuentes con la idea. Pero para poder establecer esta estructura de base de cuatro posiciones dentro de este proceso, inicio, medio y término, necesitamos de la prudencia en la elección de alternativas, necesitamos de la templanza frente a las diferencias, necesitamos de la firmeza en la determinación a cumplir ese proceso que estamos realizando. El fundamento esencial de la creación y las virtudes. Vamos a suponer que tenemos esta causa, este efecto, este sujeto y este objeto que vamos a realizar. La virtud de la prudencia nos dice qué tipo de causa va a tener una consecuencia positiva, qué tipo de causa es la que merece la pena optar, y además vamos a tener la firmeza para poder cumplir con ese proceso, y además vamos a tener la templanza que nos va a permitir superar las diferencias del proceso. En las escuelas no mencionan la importancia de las virtudes, el celo y los instintos en la formación del carácter y de la cultura humana. No lo saben y por eso no lo enseñan, pero sin virtudes no obtienes virtuoso.
Sin control de los instintos no se domestica el animal salvaje humano, y sin control del celo extremo, recelo no superas el resentimiento, el cinismo y la hipocresía, ni la rebeldía o la venganza. Es fácil aparentar ser simpático, entretenido y colaborador, pero lo difícil es restaurar la falta de respeto, restaurar la falta de confianza, es restaurar la falta de unidad. El contacto es fácil, la vinculación es un ejercicio constante. Ejercitar el cuerpo es simple, ejercitar la vinculación es una especialidad reducida únicamente a personalidades especiales. Tenemos las virtudes, el celo y los instintos. Tenemos las virtudes de la prudencia, firmeza y la templanza. Todos estos son custodios, custodios de la vida, custodios del proceso vital. El celo emocional vinculante, el celo intelectual convencional, el celo actitudinal creativo. Tenemos también los instintos de protección, conservación y reproducción. Todo esto nos permite realizarnos. El proceso de la realización, o en la primera etapa, tenemos que establecer esa causa que es nuestra idea, nuestro ideal, mediante nuestra mente que dirija al cuerpo, que controle los instintos, que controle las virtudes, que controle el celo para realizarse completamente. La conciencia debe estar ligada con el vínculo, con la confianza y con el respeto, señorearse sobre el cuerpo, ejercer el control sobre el cuerpo, y de esa forma el individuo progresa. Ese es el autor en control de las virtudes, el celo y los instintos. Y de esa manera ese personaje, con los recursos para crear, puede emprender, producir y realizar cosas. Las virtudes realizan al virtuoso, prudencia al prudente, firmeza al determinado, templanza al moderado. El control del celo emocional desarrolla la amplitud en importancia y jerarquías de valor. El control del celo intelectivo desarrolla el sentido común y el control de la actitud permite la actividad adecuada. El control del instinto de protección permite superar el miedo, del instinto conservador permite el aspecto saludable y el control del instinto reproductor permite superar el apetito intergenital prematuro o el embarazo no deseado, la violación. La conciencia es el rector empoderado de las virtudes al ser los instintos. La conciencia determina si debe o no controlar los extremos. El ideal común, el sentido común y el bien común es el paradigma que uno debe buscar en la vida para poderse realizar completamente. Imagina un individuo sensible y leal a la vinculación afectiva, inteligente, seguro de su convencimiento y firme y determinado en responder al deber máximo necesario. Sería un individuo responsable, seguro y satisfecho. El vínculo, la confianza y el respeto de ese hombre maduro y de esa mujer madura, los dos centrados en el ideal común, en el sentido común y el bien común, establecerían hijos, nietos y descendientes a una dinastía ordenada. El autocontrol y la lealtad a los vínculos, en la confianza y en el respeto atraen el complemento. El complemento que comparte la lealtad a la vinculación afectiva, a la confianza y al respeto atrae al complemento. Satisfecho, seguro y suficiente, satisfecha, segura y suficiente. Ese sería el estado de estas dos personas que se unen en familia o que se unen para formar familia. Esa sería una familia constituida, conectada, sincera y solidaria. El compromiso de lealtad a las normas naturales, de fidelidad compartida, crearía esa familia establecida, esa familia ordenada. La naturaleza crea ideales. La naturaleza opera en consecuencia con el ideal de la creación. Crea el instinto de protección para proteger, crea el instinto de mantenimiento para mantener y crea el instinto reproductor para reproducir su especie. Crea capacidades para capacitar, crea la sensibilidad para sentirte plena, crea la inteligencia para ajustarse y crea la voluntad para cumplirse la integridad de su digna identidad. Crea virtudes para realizar al virtuoso, crea la prudencia para ser prudente, crea la firmeza para ser firme y crea la templanza para ser templado. La naturaleza crea en concordancia con su ideal de la creación, en donde todos los seres operan acorde a los instintos, acorde a las capacidades, acorde a las virtudes. Pero he aquí que crea al hombre libre, para que se realice responsable en su autonomía.
La naturaleza crea ideales y éste, haciendo uso de la libertad ignorada, decide liberar sus instintos, liberar sus capacidades y liberar sus virtudes. Y el descontrol del instinto de protección lo transforma en negligente, irreflexivo y peligroso. El descontrol del instinto de mantenimiento lo transforma en dependiente de sustancias, en obeso o anoréxico o en hiperkinético depresivo. Y el descontrol del instinto reproductor lo enferma con enfermedades venéreas o con la infidelidad o con el embarazo no deseado. Y el descontrol de las capacidades lo transforma en incapaz de sentirse pleno, incapaz de saberse seguro e incapaz de ser suficiente. El descontrol de las virtudes, de la imprudencia, la destemplanza y la debilidad son resultantes de liberar las virtudes del verdadero significado de libertad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Aquí tenemos 4 tips para lograr la felicidad. 1. Responde incondicionalmente al máximo deber necesario para cumplirlo, ajustarlo o satisfacerlo. 2. Atiende, entiende y está atento siempre a responder y cumplir la máxima necesidad válida para todo. 3. Seduce con afecto vinculante, persuade con la razón justa del por y del para, y motiva con el ejemplo de lo correcto y ejemplar. No reclames, no acuses, no rechaces, acepta, asume y aporta. Controla y domina las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Controla y domina los instintos de protección, conservación y reproducción. Y controla el celo emocional, intelectual y conductual. Si eres capaz de hacer esto, estás a las puertas de la felicidad. Realiza lo humano que hay en ti. Esto es felicidad garantizada. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma. En estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.